Durante las emergencias también es muy importante atender las necesidades específicas de las mujeres, las adolescentes, específicamente en poder proveerles de algunos insumos de uso personal. Por ejemplo, hemos hecho llegar a las mujeres en situación de emergencia productos que de manera cotidiana tienen que ser utilizados. Por ejemplo, incluimos en el kit de dignidad toallas sanitarias, un set de ropa interior, shampoo, algunos elementos para protegerse del frío. Otro aspecto muy importante es que nosotros hemos incluido dentro de este kit también información básica sobre qué hacer en caso de un hecho de violencia sexual, qué hacer en caso de alguna emergencia por cualquier tipo de enfermedad, agresión o algún indicio que las pone en una situación de riesgo. Esta información es muy oportuna porque no sabemos cuánto tiempo ella va a permanecer en el albergue, incluyendo a su familia. Hay mujeres que tienen niños en edad de lactancia que van a la escuela y entonces este kit también tiene algunos insumos que también le provee de algunos elementos para algunas semanas para su familia. Estamos de vuelta y casi llegando al final de este programa. Desastres, le hemos titulado, que ojalá no sucedan, pero por el tiempo, porque así es la naturaleza, por diferentes situaciones que se dan en la vida, podemos estar nosotros expuestos a una de estas emergencias y ojalá no suceda un desastre con esto. Pero para poder prevenir, para poder entender qué tenemos que hacer en cada una de estas situaciones, quisimos hacer este programa para que todos estemos un poquito más enterados, o al menos que nos quede la espinita de poder platicarlo en casa, de poder ponernos de acuerdo, de armar un plan como hablamos en el primer bloque. Y también vamos a hablar en este último bloque un poco de qué debe pasar en casa, cómo podemos tener una casa más segura en cualquiera de estas situaciones. Vamos a ver. Tomando en cuenta que nuestro país es altamente sísmico, es necesario que como familia estemos organizados y sepamos qué hacer al momento de alguna emergencia, principalmente en el caso de un evento sísmico. Al momento que llegara a ocurrir algún evento sísmico o un sismo bastante fuerte, es necesario mantener la calma, permanecer en el lugar en donde estamos. Si estamos cercanos a un lugar, por ejemplo, a ventanas, a un lugar donde exista también mucho vidrio, es necesario alejarnos de esto, colocarnos en área segura, que principalmente va a ser en donde se encuentre, por ejemplo, la columna principal o el área más segura, una esquina de la casa. Siempre y cuando pues esté lejos de las ventanas. También tomar en cuenta que para protegernos es necesario meternos bajo una mesa, protegernos, cubrirnos la cabeza y asegurarnos y agarrarnos de la mesa, porque esto nos va a servir como una forma de protección ante algunas cosas que puedan caer del techo. Es necesario permanecer ahí hasta el momento que ya, que ya nos esté registrando el sismo y luego evacuar con la familia hacia afuera, hacia las instalaciones seguras y seguir las indicaciones que las autoridades nos estén dando en ese momento. Bueno, y más que estas condiciones, que ojalá lo haya usted tomado en consideración y poner en práctica en casa, queremos también hacer recomendaciones que estas personas que hoy me acompañan de diferentes cuerpos de socorro y de seguridad nos ayudan constantemente, nos recomiendan, que es el botiquín y la mochila de las 72 horas, así es como se llama. Voy a empezar primero con el botiquín y contigo, Diven, para que nos cuentes qué debería mínimo tener nuestro botiquín en casa. Bueno, un botiquín es importante tener gasas, tijeras. Si vamos a utilizar alcohol, que sea para desinfectar las tijeras o alguna herramienta, más no aplicar directamente en la herida. Okay. ¿Verdad? Las gasas son bien importantes tenerlas. Y sobre todo, lo más importante también es que dentro del botiquín, si las personas acostumbran a tener un botiquín de medicamentos, que en ese botiquín hayan algunos analgésicos,
antidiarreicos, medicamentos que son utilizados con receta médica, que alguna persona de la familia constantemente las está tomando, de manera que si tienen que evacuar, esos medicamentos van en el botiquín. Claro, que no le va a hacer falta a la persona. Que no le va a hacer falta, porque a veces vamos a los alojamientos y nos hacen un listado de medicamentos que se necesitan, y esos medicamentos que ellos piden tienen una receta médica, claro, van especialmente para alguien, y resulta que los están pidiendo porque los dejaron olvidados, ¿verdad? Entonces, dentro de las cosas poquitas que tienen en su botiquín, deben de tener esos medicamentos que ellos constantemente utilizan. Ok. ¿Qué es entonces la mochila de las 72 horas? Bueno, la mochila de 72 horas, como dice, 72 horas nos van a servir para sobrevivir 72 horas, que es aproximadamente, dependiendo del desastre o qué tan grande sea el desastre, para estar preparados, porque 72 horas es más o menos lo que los cuerpos de socorro y el gobierno se tardan en restablecer todas las necesidades básicas. Okay. ¿Qué es lo que tiene que tener antes que todo? Tiene que tener bebidas, en este caso agua pura o agua purificada, alimentos no perecederos, porque vamos a tener la mochila siempre en un lugar donde nosotros podamos tomarla. Y salir corriendo. Y evacuar, ¿verdad? O irnos hacia un lugar seguro. Muy bien. Tenemos que tener todos nuestros documentos, por lo menos copias de nuestros documentos dentro de una bolsita donde no se vayan a mojar. Ok. Todo tiene que estar dentro de un lugar donde no se moje. Vamos a tener también algo para hacer fuego. Vamos a tener linternas. Si podemos tener de aquellas linternas de que solo se recargan con presión o algún tipo de baterías. Que se mueven también. Exacto, para no estar preocupados de decir, no tengo baterías, claro, o qué tanto tiempo tengo que estar preocupado por las baterías. También, como decía el compañero, tenemos que tener el botiquín, si es un botiquín particular de nosotros, para que no tengamos que estar buscando los medicamentos. Ok, voy a hacer una breve pausa ahorita porque queremos comentar con ustedes también un poco de todas las consideraciones que debemos tener en la industria, en nuestros trabajos. Así que vamos a ver cuáles son estas medidas industriales a las cuales hay que ponerle también mucha atención porque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestro trabajo. Vamos a ver. Al momento de ocurrir un sismo en un edificio público o de oficinas, se activa el plan de emergencia del lugar, donde se establecen las medidas a seguir o los parámetros establecidos por la administración del lugar respecto a la manera de evacuar el edificio. Debemos utilizar las salidas de emergencia asignadas en la edificación. Además, en Guatemala contamos con la norma de reducción de desastres número 2. Esta rige todas las edificaciones públicas y se establecen los parámetros físicos y de diseño que deben de seguirse en todos los edificios en Guatemala. Y también están las medidas de huella contra huella, todo esto con el fin de que el plan de respuesta del lugar sea viable y que todas las personas puedan salir en el menor tiempo posible de la estructura. Bueno, pero seguimos nosotros hablando de lo que debería tener esta mochila de 72 horas, que es, insistimos, una mochila, una valija, una bolsa donde usted tenga todos estos elementos que nos puedan servir en caso de emergencia. ¿Qué más debería tener esta mochila? Si quieres, sigues tú, Luis. Bien, también tiene que contar con kit de higiene personal, con ropa, con diferentes mudadas para toda la familia, un radio portátil de baterías igual, tener en cuenta que mantener un celular de los viejitos, porque esos eran los que duraba batería 3, 4 días, es cierto, que aunque uno le estuviera dando ahí funcionaba, unas cobijas o algo frazadas para mantener el calor, juego de llaves o copia de llaves de la casa, del vehículo y demás, dinero en efectivo, porque si no hay luz y si no podemos usar tarjetas, no podemos usar el cajero. Entonces mantener ahí una reserva de dinero en efectivo. ¿Qué más podría ser? Algunos mapas
para saber si en algún momento tenemos que agarrar rumbo a cualquier lugar, saber más o menos por dónde, o sea, por dónde agarrar. Y siempre estar en contacto con las instituciones, acatar las órdenes que ellos nos den y sobre todo no inventarse cosas, o sea, no estar atento a los rumores, sino esperar la información oficial. Claro, ahora es muy fácil, bueno, claro, si se caen las telecomunicaciones, ahí sí quedamos incomunicados. Sin embargo, es muy fácil enterarse a través de redes sociales. Es muy fácil, si usted va a viajar a algún lugar, enterarse a través de el Twitter o el Facebook de las diferentes instituciones, si cómo está la ruta, qué ha pasado, dónde hay zona de derrumbes, etcétera. Y eso nos puede ayudar a nosotros a cuidarnos de mejor manera. Sin embargo, también lo platicábamos ahorita antes de la pausa, en el momento de un terremoto, por ejemplo, de un deslave o algo por el estilo, hay personas que llaman a las autoridades, es lo que creemos. Llame inmediatamente a las autoridades. Sin embargo, me decías tú, Daniel, que no es la recomendación ideal. Quiero que nos hagas las especificaciones para la gente que nos está viendo para entender en qué momento sí tenemos que llamar a los cuerpos de socorro y a las autoridades. Bueno, a los cuerpos de socorro los vamos a llamar solo en un momento nuestra vida o la vida de alguien corra peligro. Okay. Porque si es un desastre, si es una alerta nacional, los cuerpos de socorro van a estar atendiendo muchas emergencias. Aquí es donde nosotros llamamos a veces falsas alarmas, donde nos dicen algo muy grave y cuando los cuerpos de socorro, bomberos llegan al punto, es algo muy básico que nosotros lo podemos evitar tomando una clase de primeros auxilios, sabiendo de qué enfermedades padecemos, más que todo teniendo el control de nosotros, de nuestra casa, de nuestra empresa, del lugar donde estemos. ¿Para qué? Para ayudar a los cuerpos de socorro y no generar más pánico. Claro. Porque nos llaman por una emergencia y miramos 1, 2, 3 ambulancias hacia el punto y cuando se llega al punto no es mayor cosa. Decimos una gran inundación y cuando llegan los cuerpos de socorro solo se trata muchas veces de un tragante tapado. No hay vidas que corran peligro. Claro. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta para no alertar y no crear falsas expectativas. Claro, no crear y ocupar el tiempo y los recursos que podrían estar ayudando a alguien que sí tiene una emergencia de verdad en algo que a lo mejor no atenta contra nuestra vida en ese momento. Y eso creo que es también una consideración hacia las demás personas con quienes convivimos en la vida, en nuestra Guatemala, en el lugar, en la colonia, en la zona, lo que sea. Porque sí, si me quebré el dedo, a lo mejor y sí me duele mucho, pero no voy a perder la vida. Y a lo mejor mi vecino sí se le cayó una piedra en la cabeza y se la abrió y puede perder la vida. Entonces, pues tomémoslo en consideración para saber en qué momento sí poder llamar a los cuerpos de socorro, que por cierto, le queremos también recordar un poquito cuáles son esos teléfonos de emergencia por cualquier eventualidad, pero principalmente, y como ya lo han dicho nuestros amigos hoy, si su vida corre peligro. Aquí están, aparecen en pantalla y luego ya regresamos solo para despedirnos. Y antes de despedir, yo quisiera, Diven, que tú nos recordaras estas recomendaciones para el plan familiar que me comentabas hace un momento. Bueno, es importante en el plan familiar para todas las personas que viven en zonas inundables, todos los documentos de la propiedad, documentos de identificación, todos los documentos personales e importantes, colocarlos en una bolsita de nylon. Las llaves, dejarlas en un mismo lugar y que todos los miembros de la familia sepan dónde están esas llaves. Y si son de las amas de casa que se van al trabajo y dejan a sus niños en sus casas, que los niños sepan a dónde tienen que ir si la vivienda comienza a inundarse. Y eso se debería hablar en cualquier momento y no esperar a que suceda para poder ponerse de acuerdo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, sí, chicos. Gracias a usted por siempre estar muy atento también a nuestros programas. Ojalá haya aprendido mucho como nosotros. Y sí, es importante hablar de esto para que sepamos qué hacer en caso de alguna emergencia, algún desastre. Gracias por estar siempre en sintonía de Un Show con Tuti. Hasta la próxima.